Buenas noches, maestra Mayra Lucrecia Solís Pérez. Para mí es un gusto poder presentarle mi proyecto final, ya que por medio de estas presentaciones, pues daré a conocer cada uno de los temas que fueron desarrollados durante el semestre. Una pequeña introducción acerca de lo presentado es que en esta presentación exploraremos los aspectos más relevantes de cada tema, destacando los contextos históricos y culturales que influenciaron las obras estudiadas, así como los aportes de cada autor o la construcción de la literatura latinoamericana y guatemalteca. Temas trabajados a lo largo del semestre en el curso Literatura Guatemalteca e Hispanoamericana, los cuales han permitido una reflexión profunda sobre las obras literarias que han marcado la historia y la identidad cultural de nuestra región. A lo largo de este curso hemos explorado una rica diversidad de autores, corrientes literarias y movimientos que reflejan las complejidades sociales, políticas y culturales de los países hispanoamericanos con un enfoque especial en Guatemala. Como también se han realizado algunas ideas principales de cada tema. En la semana 1 fue la introducción al curso de literatura guatemalteca e hispanoamericana, ya que el propósito de revisar el programa de este curso es que el propósito de este curso es aplicar estrategias docentes de cómo facilitar los diferentes tópicos de la literatura guatemalteca e hispanoamericana, utilizando una metodología activa de formación y conocimiento que aportará el aprendizaje necesario de conceptos culturales y obras literarias por medio de actividades idóneas que propicien la creatividad para pensar diferente y orientar hechos y acciones culturales, así como identificar otras perspectivas con pensamientos divergentes, aplicando el método humanista para desarrollar las competencias literarias guatemaltecas en los estudiantes, ya que este fue el propósito del curso. En la semana 2 se trabajó el tema de la literatura hispanoamericana, que fue la primera parte. Aquí nos habla de la literatura hispanoamericana, ofrece un vasto panorama de conocimientos históricos y culturales, reflejando la diversidad de experiencias y perspectivas en América Latina. A través de sus narraciones, poemas y ensayos captura la esencia de la identidad y las tradiciones de sus pueblos, además de explorar temas como la colonización de las luchas sociales y los cambios políticos. Cada obra no solo proporciona un vistazo a la realidad de su tiempo y lugar, sino que también ayuda a entender la evolución de las sociedades hispanoamericanas, sus desafíos y logros, desde las epopeyas de los pueblos indígenas hasta las novelas contemporáneas. Los autores exploran temas profundos como la identidad, la colonización y las luchas políticas. En la semana 3 se trabajó el tema de las características y exponentes de la literatura hispanoamericana, segunda parte. Entre las ideas principales, estos aprendizajes resaltan la diversidad y riqueza de la literatura hispanoamericana, donde cada país ha aportado perspectivas únicas y autores emblemáticos reflejan su propia lucha, culturas y aspiraciones. La evolución de los movimientos literarios en cada país muestra cómo la literatura sirve como medio para construir identidad y expresar tanto la realidad social como la imaginación. Al estudiar la literatura hispanoamericana y sus autores, se obtiene aprendizaje sobre la riqueza cultural, histórica y social de cada país. La literatura argentina con autores como Borges y Sarmiento explora la identidad y la historia nacional. La literatura boliviana a través del de Alcides Arguedas aborda temas de mestizaje y colonialismo. En Colombia, García Márquez destaca el realismo mágico y la complejidad social. La literatura guatemalteca con Miguel Ángel Asturias denuncia la opresión indígena. En Nicaragua, Rubén Darío revolucionó la poesía modernista. Los autores salvadoreños y dominicanos revelan las luchas sociales y políticas, mientras que en Honduras se retratan las costumbres y populares en el folclore.
En la semana 4 se trabajó una infografía sobre los cronistas de la época colonial en Guatemala. Ya que una de las ideas principales en este tema es que los cronistas de la época colonial en Guatemala jugaron un papel fundamental en la preservación y documentación de la historia, la cultura y las costumbres de la región durante el periodo colonial a través de sus escritos. Estos cronistas proporcionaron una visión detallada y en muchos casos individuable sobre la vida cotidiana, los eventos históricos y las interacciones entre los colonizadores y las poblaciones indígenas. Sus relatos nos permiten entender mejor cómo se desarrolló la sociedad guatemalteca desde la llegada de los europeos hasta el fin del dominio colonial. En la semana 5 se trabajó una infografía sobre la literatura precolombina guatemalteca. Entre las ideas principales está que la literatura precolombina es fundamental para la sociedad guatemalteca, ya que constituye un pilar esencial de la identidad cultural del país. Obras como el Popol Vuh, el texto sagrado de los mayas, quiché, ofrece una visión profunda de los cosmogonias, leyendas y valores de las civilizaciones que habitaron la región antes de la colonización. Estos textos no solo preservan el conocimiento central, sino que también sirven como un vínculo entre el pasado y el presente, promoviendo el orgullo y la cohesión cultural entre las comunidades guatemaltecas. En la semana 6 se vio los cronistas guatemaltecos. Y como idea principal o ideas principales está que una crónica es una narración que refiere a una serie de hechos ordenados en el tiempo con alguna relevancia y que revisten algún interés, bien sea este tipo de periodismo histórico o literario. Al estudiar los cronistas guatemaltecos se obtienen aprendizajes valiosos como la historia, cultura y visión del mundo en la época colonial y postcolonial. Estos cronistas, como Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán en su obra Recordación Florida, proporcionaron descripciones detalladas de las costumbres, la organización social y las realidades de los pueblos indígenas, además de los conflictos y cambios que trajo la colonización. En la semana 7 se trabajó una crónica de una comunidad. Entre las ideas principales está que al estudiar crónicas de la comunidad se aprenden valiosas lecciones sobre el poder de la narración para dar voz a historias locales y experiencias cotidianas que de otro modo quedarían invisibles. Estas crónicas destacan la importancia de la identidad y la cultura de una comunidad, retratando sus costumbres, valores y desafíos. Además, muestran la diversidad y la riqueza de las realidades locales, fomentando el respeto y la empatía hacia las diferentes formas de vida. También enseñan a valorar el entorno y entender cómo los eventos históricos y sociales afectan a las personas en sus contextos más inmediatos. En esta semana lo que se pidió es que se redactara una crónica de alguna comunidad y que fue de mucha experiencia obtener una excelente idea acerca de cómo trabajar esas crónicas. En la semana 8 se trabajó un foro utilizando la técnica del PNI acerca del tema de la literatura durante la Revolución 1944. La literatura durante la Revolución 1944 en Guatemala fue influenciada por los cambios sociales, políticos y culturales de la época. Esta revolución, que derrocó el régimen autoritario de Jorge Ubico, abrió camino a un periodo de democracia que impactó profundamente en la experiencia artística y literaria del país. En la semana 9 se trabajó un resumen sobre la dramaturgia, sus características y principales dramaturgos guatemaltecos.
En esta semana, pues también se adquirió conocimientos nuevos y experiencias nuevas, ya que el valor de la dramaturgia como herramienta social y política, la dramaturgia guatemalteca ha demostrado ser más que una forma de entretenimiento a lo largo de la historia del país, especialmente durante periodos de represión y conflir- conflir- conflicto armado. Los dramaturgos han utilizado el teatro como una plataforma para denunciar las angustias sociales y políticas. Las obras de autores como Manuel Galich y Hugo Carrillo reflejan la resistencia y la lucha por los derechos humanos, dando voz a los sectores marginados de la sociedad. Este aprendizaje resalta cómo el teatro puede servir como un medio poderoso para el cambio social y la reflexión crítica. En la semana 10 se trabajó la planificación de la microdocencia. La planificación de la microdocencia es esencial para lograr una enseñanza efectiva y organizada. Permite diseñar lecciones breves enfocadas en el objetivo, claros y específicos. A través de esta metodología se busca que el docente practique habilidades pedagógicas con claridad en la exposición, la gestión del tiempo y adaptación a las necesidades de los estudiantes. Y en la semana 11 se llevó a cabo la ejecución de la microdocencia, ya que también fue una experiencia muy bonita, ya que la experiencia de ejecutar una microdocencia fue un desafío y una oportunidad para aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos en el curso. Me permitió desarrollar una clase breve pero intensa con el objetivo de transmitir conceptos clave de manera clara y efectiva. En la semana 12 se trabajó una infografía sobre las principales obras novelistas y poetas guatemaltecos. A través de la investigación sobre las principales obras novelistas y poetas guatemaltecos, he aprendido la importancia de la literatura como un medio para comprender la identidad cultural y social de Guatemala. He descubierto que cada autor no solo expresa su perspectiva personal, sino que también aborda temas universales como la lucha contra la injusticia y la búsqueda en la identidad, reflejando así la complejidad de la historia del país. Además, me ha sorprendido cómo la literatura guatemalteca se entrelaza con la realidad política y social, ofreciendo una crítica profunda y reflexiva sobre los conflictos que han enfrentado la sociedad guatemalteca. Otras obras, como El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias, destaca la brutalidad de los regímenes autoritarios y sus impactos en la vida de las personas. En la semana 13 se trabajó un póster creativo sobre la vida y aportes de Miguel se trabajó un póster creativo sobre la vida y aportes de Miguel Ángel Asturias. A través de la vida y obra de Miguel Ángel Asturias, aprendió sobre el valor de la literatura como herramienta para denunciar la justicia y preservar la identidad cultural. Asturias nos muestra cómo el arte puede ser una forma de resistencia contra la opresión política y cómo la cultura indígena de Guatemala es una fuente inagotable de sabiduría y mitología. Su enfoque en la justicia social, el realismo mágico y el respeto por las tradiciones mayas nos invita a reflexionar sobre la importancia de las raíces culturales. En la semana número 14 se trabajó una línea de tiempo de la vida y aportes del autor Virgilio Rodríguez Camal. Entre las ideas principales está que Virgilio Rodríguez Macal fue un destacado escritor y poeta guatemalteco cuyas obras reflejan la riqueza cultural y los problemas sociales de Guatemala. A lo largo de su vida y carrera literaria deja un legado importante. Dejó una huella profunda en la literatura de Guatemala, siendo un escritor comprometido con su país y su gente, especialmente con la problemática indígena y la justicia social. En la semana 15 se trabajó un microrrelato sobre la vida y aportes del autor Manuel Galich.
A través de la investigación sobre Manuel Galich he comprendido la profundidad de su impacto en la literatura y en el teatro latinoamericano. Aprendí que su participación activa en la Revolución de 1994 no solo transformó la política en Guatemala, sino que también influyó en la educación, fomentando el amor por la literatura en generaciones de estudiantes. Su dedicación al teatro para niños y jóvenes resalta la importancia de la creatividad en la formación integral de los más pequeños, dejando un legado que sigue inspirando a los educadores y artistas. En la semana 16 se trabajó un mapa mental sobre la vida y aportes del autor José Milla Vidaurre. El mapa mental sobre la vida y aportes de José Milla Vidaurre revela su importancia como escritor, periodista y político guatemalteco, que nació en 1822 y destacó por su visión crítica de la realidad social y política de su tiempo. Milla y Vidaurre es conocido por su obra La situación de Guatemala, que reflexiona sobre los problemas sociales y los políticos del país. Su estilo literario se caracteriza por la claridad y la denuncia, influyendo en el desarrollo del ensayo y la literatura crítica en Guatemala. En la semana 16, bueno, aquí ya no, más que todo se trata sobre el proyecto final. ¿Cuál es el valor educativo de haber realizado como trabajo final este video presentación en el curso de literatura guatemalteca e hispanoamericana? Fue de suma importancia y de conocimientos enriquecedores. El trabajo final en este curso de literatura guatemalteca e hispanoamericana, realizado como un video presentación, ofrece valiosos aprendizajes. Primero fomenta el desarrollo de habilidades de síntesis y análisis al seleccionar y organizar información relevante sobre autores y obras clave. Además, refuerza la capacidad de comunicación visual y oral, permitiendo expresar ideas de manera clara y atractiva, ya que la investigación sobre la literatura guatemalteca e hispanoamericana también implica el entendimiento de los contextos históricos, sociales y culturales que han influido en la creación literaria, destacando la importancia de la literatura como espejo de la realidad y motor del cambio social. Bueno, algunos aspectos más acerca del valor educativo de haber realizado como trabajo final este video. Número 1, tenemos el desarrollo de habilidades de síntesis como estudiante. Al realizar el video presentación se consolidan los conocimientos adquiridos durante el curso al tener que sintetizar y organizar la información de manera coherente y lógica. Número 2, mejora de la comunicación visual y oral como estudiante. La elaboración de una presentación audiovisual promueve el uso adecuado de recursos visuales, gráficos y orales para hacer más atractiva y clara la exposición de los temas. La número 3 es acerca del refuerzo de la investigación crítica como estudiante. El trabajo de investigación para el video presentación implica un proceso de búsqueda, análisis y crítica de textos literarios y contextos históricos. Número 4, fomento de la creatividad y el uso de tecnología como docente. Esta actividad permite al docente evaluar la capacidad de los estudiantes para integrar creatividad en la presentación de los estudiantes mientras utilizan tecnología moderna para comunicar su aprendizaje, lo cual es un aspecto clave en la educación contemporánea. Y la número 5 es acerca de la generación de un espacio de reflexión colectiva. Como docente, al ver las presentaciones de sus compañeros, los estudiantes tienen la oportunidad de reflexionar sobre diferentes enfoques de los mismos temas. Y por último, tenemos la evaluación integral del proceso de aprendizaje. Como docente, la video presentación permite al docente evaluar no solo el contenido, sino también el proceso de aprendizaje de cada estudiante, observando la capacidad de sintetizar información, expresarse con claridad y aplicar conocimientos literarios y contextuales. Esta evaluación integral va más allá de los exámenes escritos, considerando múltiples habilidades del estudiante. En sí, durante el proceso de este semestre y en este curso, pues he adquirido nuevos conocimientos. De antemano estoy muy agradecida con usted, maestra,
porque por medio de todos los temas vistos durante cada sesión, pues he adquirido nuevos conocimientos. Muchas gracias.